Enseguida nos vamos a ir a todo lo que tiene que ver con la actualidad nacional e internacional, con el discurso de ayer del Rey, con el nuevo movimiento judicial del juez Peinado, pero no dejemos de quitar el foco de uno de los problemas más importantes, más acuciantes que tiene la sociedad hoy en día, que no quede sepultado por otras cuestiones de actualidad que también son importantes y son fundamentales, pero no sepultemos el problema de la vivienda. Así que ya saben que de vez en cuando a nosotros nos gusta volver a poner el acento, volver a poner el foco en el problema que tiene muchísima gente, sobre todo muchísimos jóvenes, y no solo, pero sobre todo muchísimos jóvenes con el acceso a la vivienda. Lo vamos a hacer a partir de unos datos que conocimos ayer, porque la ecuación entre salarios y vivienda, ya saben, porque lo hemos contado muchas veces, que no sale, los números no salen, los jóvenes no pueden ahorrar. Esto quiere decir que se emancipan más tarde que en otros países de nuestro entorno, pero es que esto además hay algo que es fundamental, y es que está lastrando los proyectos de vida de miles y miles de personas. Porque una vivienda, el acceso a una vivienda, la facilidad para pagar una vivienda, sea de alquiler o de venta, va ligado directamente con el proyecto de vida que una quiera plantearse. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y es lo que se puede bautizar como generación en espera. Y es que hay un informe que hemos conocido esta semana que dice que la vivienda está obligando ahora mismo a 2 de cada 10 jóvenes a aparcar sus planes de futuro, a aparcar este proyecto de vida. Sí, eso es, Ángels, una generación en pausa, en espera, congelada, una generación que quiere serlo, pero que no puede, porque cuando a esos salarios bajos se suma el precio de la vivienda, lo decías, las cuentas no salen. No llegas a tener una intimidad, no llegas a tener una cosa a la que se le llame hogar. Entonces, pues claro, cosas como el querer, por ejemplo, formar una familia, todo eso se está alargando en el tiempo. Como Juanjo, 1 de cada 4 jóvenes en España se ve obligado a retrasar sus planes de emancipación por el precio de la vivienda y aplazar también su proyecto vital por falta de ahorros, irse a vivir con su pareja o formar, por ejemplo, una familia. Estos son datos de un estudio de Ipsos en colaboración con IKEA que revelan, de hecho, que 2 de cada 10 jóvenes en nuestro país, menores de 35 años, dice ver limitado su desarrollo personal precisamente por este rally de precios inmobiliarios. El Sarnaiz, de la plataforma Talento para el Futuro, habla ya de todo un bloqueo generacional. Por lo tanto, vemos un bloqueo vital que se traduce en que el 44% no logra ahorrar porque no tienen ningún tipo de posibilidad, de capacidad de ahorro por los salarios, por los precios, por el coste de vida, pero sobre todo también por ese coste del alquiler, que es inasumible. Un alquiler que, hay que recordar, ha duplicado su precio en los últimos 10 años. Eso está congelando la toma de decisiones personales de tanto peso, por ejemplo, como la maternidad. El 19% de los jóvenes en nuestro país asegura que aplaza la decisión de tener hijos por el problema de la vivienda. Por lo tanto, vamos a sufrir una crisis demográfica aún más fuerte dentro de unos años, porque la juventud, que ya no será tan joven, no ha podido tener un hogar donde emprender ese proyecto de vida y poder plantearse tener hijos, ¿no? Toda esta coyuntura, por cierto, está pasando también factura a la salud mental de buena parte de esta generación en espera. La mayoría, el 60% de los jóvenes en nuestro país, dice que el problema de la vivienda está afectando ya a su bienestar emocional. Y hay otro dato, Pablo, que arroja este informe, que dice que la mitad de los jóvenes necesita la ayuda de los padres para pagar la vivienda, para conseguir mensualmente pagar la hipoteca o pagar el alquiler de la vivienda. Y esto es algo peligroso, sobre todo por cómo puede ampliar la brecha de desigualdad, porque no todos los padres pueden ayudar, pueden hacer este gesto con sus hijos. Eso es, sí, y es llamativo además como el porcentaje de jóvenes que destina más de lo recomendado a pagar su casa. Ahora mismo el 52% es prácticamente el mismo, idéntico que el de aquellos que necesitan la ayuda de sus padres para afrontar ese cargo. Muchos lo hacen mes a mes, otros, como Sofía, tienen algo más de suerte y lo necesitan solo puntualmente. Nos decía esto. Me pasó hace poco pues que se me juntó un mes varias cosas y a la vez me tuvieron que quitar una muela del juicio. Entonces, bueno, lo resolvimos pues que mis padres me pagaron esto. Pero bueno, claro. Sofía nos decía que ve prácticamente imposible vivir sola, que eso le está afectando ya en decisiones como dónde vivir, qué estudiar, dónde trabajar, dónde asentarse. Ella es cierto que cuenta con ese colchón familiar, pero otros muchos no, lo que según el informe de Ipsos amenaza con disparar la
la desigualdad en nuestro país. Hay que recordar, por cierto, que el 80% de los españoles más ricos recibe una herencia frente al 30% de los más pobres que lo hacen. Con la radiografía, Pablo, de esta generación hecha a partir de estos datos que estamos ofreciendo, ¿qué soluciones tiene este problema? O al menos, ¿qué soluciones reclaman los autores de este informe? Bueno, desde Talento para el Futuro no creen que se esté haciendo todo lo posible para resolver este problema. Hay que entender la vivienda, dicen, como un bien esencial de primera necesidad, despegarlo de la dinámica del mercado, y para eso creen que el colchón del sistema público es fundamental. Piden más voluntad política. El Sarnaiz. Es una crisis que lleva muchos años fraguándose, no es algo de hace 2 días. Hay muchos actores implicados, por supuesto, y se necesita muchísima coordinación. Pero sobre todo lo que se necesita es voluntad política y dejar de pensar en ciclos electorales, pensar con sentido de Estado, con sentido de país, pensar a largo plazo. Bueno, ese informe recoge también la opinión de los jóvenes sobre las medidas que se están llevando a cabo aquí en nuestro país. 1 de cada 3 dice estar a favor del tope de precios, de la regulación de precios, y defiende además la vivienda social, la vivienda protegida, ese salvavidas público en el que España sigue muy atrás respecto a la media europea. ¿Cómo de identificado te has sentido en este informe, Pablo? Al 128%, desde luego. Porque estabas haciendo la información, si no, tu voz hubiera podido ser la de uno de los testimonios que ha salido. Yo siempre digo que en los cortes estos de testimonios que metemos podría estar perfectamente. Yo me acabo de mudar a Áñez precisamente por un alquiler temporal, que también lo hemos contado, por precios que no paran de subir y por un mercado que te atrapa, yo creo, desde todos los ángulos, ¿no? Y tú sí tienes esa sensación de tener que estar aparcando constantemente tu proyecto de vida. Totalmente, lo condiciona totalmente. Madrid es una ciudad que al final, por esa dinámica de precios, a veces te planteas incluso si seguir aquí, ¿no? Porque dices, bueno, pero tu proyecto también está aquí, tu proyecto profesional está aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ayer cuando Pablo me enseñaba estos datos me gustaban, porque es verdad, que tengo la sensación, podemos tener la sensación que nunca revelamos ningún dato nuevo, ¿no? El porcentaje que los jóvenes dedican a la vivienda, la dificultad para emanciparse, como un poco la sensación de que vamos dando vueltas en lo mismo es el problema, lo mismo es el núcleo de este problema, pero a mí, ayer cuando Pablo me enseñaba estos datos, lo que me gustaba era que no solo es un problema de presente, Gonzalo, es un problema de futuro, porque al final toda esta gente, como Pablo nos decía ahora, tiene que aparcar su proyecto de vida. Es decir, tú llega a una edad que dices, ostras, es que yo quiero tener hijos, quiero formar una familia, o yo qué sé, o quiero estudiar más cosas, no lo sé, y no puedes hacerlo. Claro, y no solamente es una cuestión de respetar y garantizar el derecho de todos estos jóvenes a una emancipación y una vida autónoma, sino que tiene unos efectos en cadena que afectan al conjunto de la sociedad de maneras muy diferentes. Pensémoslo, por ejemplo, en meros términos demográficos, ¿no? Si la maternidad se retrasa, eso implica lo que los demógrafos llaman vaciados de corte, es decir, a lo mejor si las mujeres entre 25 y 28 años ahora no están, en 2025 no tienen hijos y los tienen todos dentro de 5 años, se van a producir concentraciones de nacimientos en años, lo cual implica un efecto sierra que hace que, por ejemplo, en una guardería o en un colegio público haya generaciones en las que se necesiten muchos profesores y en otros en los que no se necesite nada. Claro. Eso implica una gestión complejísima. Tiene consecuencias en la distribución, por ejemplo, de los cuidados. Una cosa es que tus padres, los abuelos, ayuden al cuidado de un recién nacido y que así posibiliten la emancipación, por ejemplo, de la mujer y su acceso al mercado laboral. Y otra cosa es que los abuelos muy mayores, porque son muy mayores cuando se tienen hijos mayores, puedan cuidar a los hijos de la misma manera. Se dificulta mucho más todo esto. Por no decir... Sí, esa red de apoyo. Claro, por no decir los picos en la contribución al fondo de pensiones, que esto es algo que nos conviene a todos. Hay generaciones que contribuyen más y hay generaciones que contribuyen menos, ¿no? Pero en términos económicos esto es muy importante también, porque, claro, si inviertes la mayor parte de lo que ganas en trabajos además normalmente precarios en el alquiler, asumes menos riesgos a la hora de emprender, menos riesgos a la hora de invertir en un máster, porque un máster es una inversión, ¿no? Y por lo tanto se reduce la formación de excelencia. Si accedes más tarde al mercado laboral competente, entonces también se disminuye, digamos, la experiencia que va a permitir que seas un trabajador excelente a corto o medio plazo. De tal manera que el acceso a los puestos de excelencia también se retrasa, porque no estás ya en un buen puesto de trabajo a los 28 años, que es cuando has sacado un máster, sino que a lo mejor lo haces muchísimo más tarde. Por lo tanto, la asignación de capital humano empeora.
Y por no decir la desigualdad geográfica. Primero, que muchas personas no se van a desplazar a las grandes ciudades porque no pueden. Claro, que planteaba ahora Pablo, te planteas si seguir aquí. Y que en las propias grandes ciudades ocurren cosas como que hay un desalineamiento de lugar de vivienda y lugar de trabajo. Es decir, las ciudades de dormitorio van a aumentar y están aumentando exponencialmente porque no se puede vivir donde se trabaja. Y por lo tanto hay que irse cada vez más lejos, con lo cual esto también genera problemas de infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, que el problema en cadena es brutal. Y como ya tengo que dejar paso a Estefanía y a Josep, acabo, pero podría elaborar una tesis de la hora entera. Hablemos de la migración y de que si es necesaria o no la migración con todo esto, ¿no? Claro. Estos profesores universitarios te montan una clase magistral ahí con cuatro... No, pero importante, muy interesante como lo plantea. Por supuesto, Gonzalo siempre. A ver, varias cosas. Yo siempre digo que estamos fabricando una generación de jóvenes antisistema y me parece la mayor consecuencia de toda esta tragedia. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos una merma para el estado del bienestar. Es lo que estábamos comentando. Un techo no solo es un lugar donde meter una cama, unos muebles y un televisor. Un techo es un lugar donde crear tu pequeño mundo, tu pequeño cosmos, donde tú vas a tener tus hijos o vas a estar tú solo si quieres ser soltero o en pareja o lo que tú quieras ser en la vida. Pero eso tiene ya unas consecuencias. Y ahí, por un lado, creo que asistimos a un contexto económico de empobrecimiento de las clases medias a lo largo de estos últimos 30 años. Según datos de la OCDE, para que nos hagamos una idea, en 30 años el nivel de vida, salarios, inflación en España ha crecido un 2,67% y en el resto de la OCDE un 30%. Este país tiene un problema de crecimiento en comparación con el coste de la vida. Y eso también se traslada en la cantidad de salarios. En el año 87, esto lo digo porque yo sé que hay muchos jóvenes muy cansados de esta coletilla de es que te vas de cervezas y por eso no tienes un piso. No, hay datos que ilustran que en el año 87 eran 3 años de salario poder tener un piso. Hoy son, en el año 2025, 14 años de sueldo. Vemos el incremento espectacular de lo que hoy supone. Y no solo eso, si solo fuera a pagar el piso, es la entrada, que es lo que estábamos diciendo. Los jóvenes no tienen capacidad de ahorro. Y yo decía esto de los jóvenes antisistema porque ya está teniendo consecuencias para nuestra democracia. Para mí, la relación entre desarraigo democrático y el hecho de no poder tener un bienestar material la veo clarísima. La democracia no solo se legitima por sus bondades intrínsecas, que las tiene, y es la igualdad de los ciudadanos y la libertad. También porque uno ha tenido que generar adherencia con los resultados de esa democracia. A lo mejor las generaciones que en el año 87 se podían comprar ese piso y formar su familia, están agradecidas al sistema, quieren que se mantenga. Uno que no ha podido hacer nada de eso, que se siente desarraigado ante la vida y ante todo, es evidente que lo que va a tener ganas es de votar a partidos reaccionarios, de que todo salte por los aires. 1 de cada 4 jóvenes, según datos de 40dB, dice que en algunos supuestos preferiría el autoritarismo a la democracia. Y esta tendencia viene desde el tema desde tiempos ya de la primera crisis de austeridad. Y por último, un dato. Estamos hablando de 66% de jóvenes que viven con sus padres o que necesitan ayuda de ellos entre los 18 y 34 años. Estamos hablando de 6 millones de personas en este país. Se han disparado las donaciones, porque hoy nuestro estado del bienestar depende de la familia muchísimo, y esto es un drama, depende de la familia, porque esto es la desigualdad que genera. Hay familias ricas y familias pobres. Pues hoy nuestro estado del bienestar, o el bienestar de mucha gente, depende de su familia. Se han disparado las donaciones en vida en el año 24, la mayor parte dinero que le legan los padres a los hijos para que se paguen la entrada de un piso y también inmuebles. Josep. No, los 66% de jóvenes que viven con sus padres, pues es un ejemplo del retraso que esto significa yo diría, en la calidad y en el desarrollo de las sociedades, porque las sociedades tienen que renovarse, y renovarse pasa por una cuestión fundamental, que es la emancipación. ¿Y qué es la emancipación? Pues la capacidad plena de pensar, decidir y vivir por sí mismo. Y la vivienda en esta situación es un elemento absolutamente clave. Si tú no tienes tu lugar propio, compartido o no, según tú decidas, de un modo o de otro, se puede vivir de muchas maneras y cada cual tiene que decidir cómo, pero si tú no tienes capacidad para escoger el espacio propio en el que tú vives, pues evidentemente la merma es extraordinariamente importante, y todas las cosas que se van surgiendo a partir de aquí, que vamos viendo, se pueden interpretar como una consecuencia no solo de este hecho, pero sí en el que este hecho
eso es absolutamente determinante, ¿no? Y por eso es verdad, la vivienda, no solo la vivienda, algunos problemas se magnifican deliberadamente, otros se esconden, pero no solo la vivienda es una de las causas principales del crecimiento de la extrema derecha, pues bueno, porque hay un momento en que si las cosas te vienen tan cruzadas y si tienes la sensación de que la sociedad no te reconoce, pues puedes cruzar límites que no tendrías que haber cruzado nunca. Y esta es una realidad profunda, pero el problema de todo ello es que no se ve una vía sistemática que pueda conducir a mejorar la situación. Hay un dominio excesivamente incontrolado de la lógica del mercado en la cuestión de la vivienda y no acabo de imaginar que las políticas públicas lo puedan revertir de una manera significativa si no dan un giro muy importante. Y de manera significativa y a corto plazo, porque estamos hablando de una emergencia, estamos hablando de una urgencia, no estamos hablando de algo que nos vamos a encontrar dentro de un tiempo, no, el problema de la vivienda es ahora y la solución debería ser ahora, Gonzalo. Sí, y por eso hay que cambiar absolutamente el discurso acerca de la inmigración como problema. La productividad de este país se mantiene gracias a la inmigración. El estado de bienestar de este país se mantiene gracias a los trabajadores que necesitamos, porque la productividad de este país solo se mantiene incorporando a esas personas que vienen de fuera y que a veces no nacen aquí o que empiezan a tener hijos aquí, ¿no? Si no, eso no se podría. Y segundo lugar, hablamos muchas veces el dato de las donaciones es muy significativo, ¿no? Pues de que solo quienes tienen apoyo familiar pueden tener la propiedad como si la propiedad fuera la meta. Pero es que no es la meta. La posesión de un capital inicial a través de una donación o una transferencia familiar lo que implica es que no te endeudas. Porque endeudarse es no ahorrar. Es decir, quien no tiene una donación, una transferencia, una herencia, tiene que pedir una hipoteca y por tanto parte de su salario se le va en los intereses, entre otras cosas, y por lo tanto no puede ahorrar. En cambio, el que sí puede pagar ese dinero inicial, pues no se endeuda y por tanto aumenta a su vez su ahorro. Por lo tanto, no solamente los que tienen y los que no tienen, sino que es que los que tienen ahorran mucho más. Estefanía, querías hablar. Sí, efectivamente, lo que tú decías, Ángeles, de la generación en espera, al final también, yo decía, fabricamos jóvenes antisistema y fabricamos eternos niños, porque también es lo que decían los chicos que eran entrevistados en la pieza de Pablo. Tú estás en tu cuarto de infancia, no sé, con 30, 35 años, y tú no tienes a lo mejor ese orgullo de decir yo me he ganado mi vida, yo me he construido mi vida con mi esfuerzo. Has invertido mucho esfuerzo, hay mucha gente muy titulada, muy formada, muy preparada y ven que no hay una correlación entre lo que ellos sienten que han invertido y lo que el sistema de algún modo les había dicho con lo que luego han obtenido. Y hay esa quiebra y esa frustración y luego vemos el crecimiento también de los problemas psicológicos y la gran necesidad de apoyo que tienen como consecuencia de esto, ¿no? Yo por eso insistía en esta estigmatización a veces, ¿no? Es que os vais de cervezas, es que tal. Como dice mi madre, los bares también estaban abiertos en los años 80, ¿no? Entonces ha habido diferencias de contexto económico. Pero luego otra cosa que me parece importante para insistir en la cuestión del auge reaccionario. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué los jóvenes no protestan? Y yo diría, hombre, cuidado, porque sí que han protestado. El año pasado hubo varias manifestaciones por la vivienda, aquí las hemos contado, hemos estado al pie del cañón con el tema. Vemos que todavía la clase política no ha escuchado bien que lo que la gente quiere es que se pongan de acuerdo. Pero yo sí que creo que si lo vinculamos con el contexto reciente en España, tal vez el 15M ya fue una primera generación que de algún modo protestó por sus condiciones de vida. Y ellos ya creían que iban a vivir peor que sus padres. En aquel momento esas demandas entraron al sistema, pero creo que entraron en forma de ilusión. La gente todavía tenía ilusión en que el sistema cambiara, a bonito, ¿no? Había esa esperanza de que las cosas cambiaran. Pero ahora vemos que toda esa ilusión yo creo que se ha transformado en pulsiones nihilistas, de desidia, y para mí es ahí donde... porque se ha comprobado que no ha servido. Exactamente, y es ahí donde aparecen los monstruos. Cuidado, porque, un segundo, esta creencia de que la ultraderecha solo crece a lomos de un crack muy estruendoso, como fue la crisis de austeridad, ¿no? Que la gente era desahuciada, tal. No, yo creo que crece ahora en este sentimiento de calma chicha, de expectativas frustradas, de que, por ejemplo, tenemos crecimiento económico, pero en número de trabajadores principalmente, no en términos de productividad o de incremento sustancial de los salarios. Y solo un dato, yo creo que hemos estado muy entretenidos con el cambio político y el juego político en España, pero desde el 15M hasta ahora solo ha habido un 1% de crecimiento de los salarios respecto a los precios. Hemos vivido la inflación y todo, pero para que nos hagamos una idea, hay un
hay una razón en eso de sentir que hace 15 años había ilusión y ahora hay desidia. El sistema ha cambiado, pero la gente no siente que como a ellos les gustaría. Josep. Es que hay algo muy evidente que testifica de todo esto, de lo que ha ocurrido, que es la desaparición de la socialdemocracia. No solo ya el desdibujamiento de las izquierdas más radicales, que cada vez es más evidente y que siguen teniendo un papel principalmente testimonial y les cuesta hacer un salto más allá. Sencillamente, la socialdemocracia en Europa es hoy casi una melancolía. Los partidos que venían de esta tradición, incluidos entre ellos, y quizás es uno de los que menos, pero incluido entre ellos el PSOE español, pues se han alejado muchísimo de los principios de la socialdemocracia y están practicando, se han adaptado absolutamente a la radicalización liberal en el sentido, digamos, conservador de la expresión de las democracias occidentales. Y aquí hay una cuestión de fondo. ¿Quién se mueve? ¿Quién trabaja para que la vivienda sea asequible y pueda llegar a todos? ¿Quién trabaja para que cada cual pueda, digamos, escoger el futuro y la tarea que hubiese pensado y deseado para su vida? Pues en este momento nadie, porque el discurso que predomina es el discurso de que todos contra todos y el que gana, gana. No estoy tan seguro de que haya sido la desaparición de la socialdemocracia, pero sí del fracaso de una expresión de ello. De sus antiguas fórmulas, quiero decir, porque quizás el Partido Socialista Español siga manteniendo algunas de las fórmulas antiguas, pero estas suelen tener que ver con que, básicamente la idea es que el trabajo consigue de una manera razonable redistribuir la riqueza. Es decir, que si se accede al mercado laboral, entonces más o menos va a haber una clase media y aunque haya desigualdades, todos vamos a estar más o menos bien. Entonces, la socialdemocracia se ocupa fundamentalmente de eso y luego de asistir del estado de bienestar para compensar esas desigualdades por otro lado. Y esta vieja receta no funciona. Entonces, no es tanto que se haya abandonado como que no se ha adaptado, porque ahora, por más que se acceda al mercado laboral, no se consiguen ciertos bienes básicos que antes se lograban, ¿no? Entonces, me parece que lo que ocurre es que esa vieja idea de la socialdemocracia no sirve ya, bueno, tiene que ha metamorfosear. Mutado el capitalismo, claro, ya no estamos en el capitalismo industrial, estamos en otra fase. Exacto, entonces esa digamos, acometida del capitalismo, esa mutación, exige una respuesta concomitante, porque también en buena medida las reacciones extremistas, y a las que se acogen muchos jóvenes, tienen que ver con la falta de soluciones cercanas y la desorientación que lo que lleva normalmente es a buscar soluciones fáciles y causas fáciles. La inmigración, de nuevo. Y eso es absurdo, esto es absolutamente absurdo, no lo sabemos en términos estadísticos. Y hay que insistir, y termino con esto, en que nuestra extrema derecha y nuestra derecha, vaya, si es que hay diferencia, son muy nacionalistas y hablan mucho del pueblo y de los jóvenes, pero son extremadamente elitistas. Todavía te vas a Francia y escuchas algo así como eso que se llama el welfare chauvinismo, ¿no? O sea, la idea del chauvinismo del bienestar. Queremos el bienestar de antaño, la solidaridad de antaño, pero para nosotros, no para los que vienen de fuera. Pero es que aquí ni eso. Aquí hay un mantenimiento de las estructuras que perduran y que incrementan la desigualdad, ¿no? Brevemente, yo creo que algo de crisis de socialdemocracia sí que hay, porque fíjate una cosa, antes era la socialdemocracia la que te prometía el sueño aspiracional de la clase media, que es mediante tu esfuerzo, tu trabajo, lo que decía Gonzalo, tú podías acceder como mínimo a una vida un poco digna, ¿no? Una vida digna. Pero hoy eso se ha quebrado y yo creo que muchas de las izquierdas han comprado, en parte, y es una crítica que yo hago, el discurso mucho más de la precariedad es estructural, vemos cómo la parcheamos. Y eso yo creo que es una crítica que hay que recoger, porque eso está generando que ese sueño aspiracional ahora se ha ido a los, si tú quieres puedes, al liberalismo.